Esta mujer fue encontrada en el desierto de Arizona en 1983, sin memoria, sin identidad, sin pasado. 40 años después, aún aparenta tener la misma edad. Lo que van a descubrir hoy va a cuestionar todo sobre identidad y tiempo. Quédense hasta el final porque voy a mostrar las evidencias que la policía no quiere que vean. Antes de comenzar, respóndanme. ¿Cómo puede alguien vivir décadas sin dejar rastros de su pasado? Porque este caso va a probar que eso es posible. Soy Alejandro González, investigador de casos no resueltos desde hace 6 años, y ya he analizado cientos de desapariciones misteriosas. Pero este caso de Arizona es diferente, porque todas las evidencias están documentadas en los archivos oficiales. Todo lo que voy a contar está registrado en el Departamento de Policía de Phoenix, Hospital General y Registros Estatales. 15 de agosto de 1983. Phoenix, Arizona. Un descubrimiento en el desierto que cambiaría para siempre la vida de decenas de personas y crearía un misterio que persiste hasta hoy. Era un lunes extremadamente caluroso, incluso para los estándares de Arizona. La temperatura había alcanzado los 43 grados Celsius a la sombra. Funcionarios del mantenimiento carretero del Departamento de Transporte de Arizona estaban realizando una inspección de rutina en la Interestatal 10, cerca de 30 kilómetros al este de Phoenix. Alrededor de las 11:15 de la mañana, el supervisor del equipo, Robert Martínez, divisó una figura solitaria caminando a lo largo del margen de la carretera. Inicialmente, pensó que era un motociclista con problemas mecánicos o tal vez alguien cuyo auto se había descompuesto, pero cuando se acercó, se dio cuenta de que se trataba de una mujer joven, andando descalza por el asfalto hirviente. Martínez detuvo el vehículo de mantenimiento y bajó para verificar si necesitaba ayuda. Lo que encontró lo dejó profundamente perturbado. La mujer estaba usando un vestido blanco simple, aparentaba tener entre 25 y 30 años, y caminaba de forma mecánica, como si estuviera en trance. Sus pies estaban visiblemente heridos por el asfalto caliente, pero parecía no sentir dolor. Cuando Martínez se dirigió a ella, la mujer se detuvo y lo miró con expresión completamente perdida. No respondía a preguntas básicas como su nombre, de dónde venía o hacia dónde se dirigía. Parecía entender lo que se le decía, pero era incapaz de proporcionar cualquier información sobre sí misma. Lo más desconcertante era su estado físico. A pesar de haber sido encontrada caminando en el desierto bajo el sol abrasador de Arizona, no presentaba signos severos de deshidratación o insolación. Su piel estaba pálida, sin marcas de bronceado, como si nunca hubiera sido expuesta al sol intenso de la región. Martínez inmediatamente activó la emergencia médica. La ambulancia llegó en 15 minutos y la mujer fue transportada al Hospital General de Phoenix. Durante todo el trayecto, permaneció en silencio, mirando por la ventana con expresión vacía, como si estuviera tratando de reconocer algo familiar en el paisaje. Pero cuando los médicos comenzaron a examinar a esta mujer, descubrieron algo que no tenía ningún sentido. Detalles que indicaban que ella no era quien parecía ser. Hospital General de Phoenix, agosto de 1983. Los médicos esperaban encontrar signos típicos de alguien perdido en el desierto. Lo que descubrieron los dejó completamente perplejos. El médico responsable de la primera atención fue el doctor James Wellington, quien había trabajado en la sala de emergencias por más de 15 años
y estaba acostumbrado a recibir personas encontradas en el desierto. Pero este caso era diferente a todo lo que había visto antes. El examen físico inicial reveló inconsistencias perturbadoras. Las manos de la mujer no presentaban callos, cortes o cualquier signo de trabajo manual. Sus uñas estaban perfectamente cuidadas, como si hubieran sido hechas profesionalmente hacía pocos días. Esto era incompatible con alguien que hubiera pasado tiempo significativo en el desierto o viviendo en las calles. Más intrigante aún era el trabajo odontológico que había recibido. El doctor Richard Hayes, dentista consultado por el hospital, examinó su boca y encontró obturaciones y tratamientos de conducto extremadamente sofisticados. El tipo de trabajo que costaría miles de dólares, incluso en los estándares de 1983. Definitivamente no era el tipo de cuidado dental que alguien sin recursos financieros tendría acceso. Sus pies, a pesar de estar heridos por el asfalto caliente, no mostraban callos o deformaciones típicas de quien camina largas distancias regularmente. Era como si hubiera usado zapatos cómodos durante toda su vida, y apenas recientemente hubiera comenzado a andar descalza. Lo más desconcertante era su piel. No había ninguna marca de bronceado, ni siquiera las líneas típicas de quien usa ropa bajo el sol de Arizona. Su piel era uniformemente pálida, como si nunca hubiera sido expuesta al sol intenso de la región. Esto era prácticamente imposible para alguien que viviera en el suroeste americano. Durante los primeros días de internación, el equipo médico intentó varios enfoques para recuperar su memoria. Psiquiatras fueron consultados, pruebas neurológicas fueron realizadas, pero todos los resultados indicaban funcionamiento cerebral normal. No había signos de trauma craneal, tumor cerebral o cualquier condición médica que explicara su amnesia. Y aquí es donde el caso se vuelve realmente perturbador, porque esta mujer demostraba conocimientos que simplemente no debería tener. A pesar de no poder recordar su propio nombre, hablaba fluidamente inglés, español y lo que los especialistas lingüísticos posteriormente identificaron como dialectos nativos americanos que habían sido considerados extintos por décadas. Cuando el doctor Michael Standing Bear, especialista en lenguas nativas de la Universidad de Arizona, fue consultado, se sorprendió al escucharla hablar fluidamente en Hopi antiguo y en un dialecto apache que él conocía apenas a través de grabaciones históricas de principios del siglo XX. Más impresionante aún, podía recitar poemas clásicos de memoria, resolver problemas matemáticos complejos y demostraba conocimiento detallado sobre literatura y música erudita. Cuando una enfermera comentó casualmente sobre una pieza de Mozart tocando en la radio, la mujer comenzó a tararear la melodía perfectamente y mencionó detalles específicos sobre la composición que incluso músicos profesionales no conocerían. El Departamento de Policía de Phoenix fue activado el segundo día de internación. El detective Frank Morrison fue asignado al caso. Inmediatamente inició el procedimiento estándar para personas no identificadas. Fotografías fueron tomadas, huellas dactilares fueron recolectadas y enviadas al FBI. El resultado de la búsqueda de huellas dactilares fue desconcertante. No hubo correspondencia en ninguna base de datos. Esto significaba que nunca había sido arrestada, nunca había trabajado en empleos que requirieran verificación de antecedentes, nunca se había alistado en las Fuerzas Armadas. Para todos los efectos oficiales, esta mujer no existía.
Por 6 semanas, investigadores de todo el suroeste americano buscaron cualquier pista sobre quién era esta mujer. Lo que encontraron fue absolutamente nada. El detective Morrison organizó una de las campañas de identificación más extensas de la historia de Phoenix. Carteles con la fotografía de la mujer fueron distribuidos en hospitales, comisarías, refugios y lugares públicos en todo Arizona, Nuevo México, Nevada y California. La historia fue divulgada en los periódicos locales y en las 3 estaciones de televisión de Phoenix. Cientos de llamadas fueron recibidas en los primeros días. Familias que habían perdido seres queridos. Personas que creían reconocer el rostro, incluso videntes ofreciendo sus servicios. Pero todas las pistas llevaron a callejones sin salida. Ninguna de las personas que supuestamente la reconocían pudo proporcionar información específica que se confirmara cuando era investigada. El periódico Arizona Republic publicó su historia en primera página el 27 de agosto de 1983, con el titular «Mujer misteriosa busca su identidad». El artículo incluía una foto clara de su rostro y una descripción detallada de sus características físicas. La materia fue republicada en periódicos menores en todo el suroeste, pero ninguna información útil surgió. La televisión local también cubrió extensivamente el caso. Las 3 estaciones, KPHO, KTSP y KAET, transmitieron reportajes durante el horario estelar, incluyendo entrevistas con médicos del hospital y llamados de la policía por información. Pero semanas pasaron sin ninguna pista concreta. Lo que más intrigaba a los investigadores era la total ausencia de cualquier persona buscándola. En casos normales de amnesia, familiares, amigos, empleadores o vecinos eventualmente notan la desaparición y se ponen en contacto con las autoridades. Pero en el caso de la mujer de Phoenix, absolutamente nadie vino a buscarla. Durante este periodo, permaneció en el hospital bajo observación médica. Los funcionarios comenzaron a llamarla informalmente Jane, pero no respondía a ese nombre o a cualquier otro que intentaran. Fue a finales de septiembre que algo interesante sucedió. Una de las enfermeras, intentando diferentes nombres, dijo casualmente «Ana», mientras la mujer estaba mirando por la ventana. Por primera vez desde su llegada, se volteó inmediatamente y dijo «Ese nombre suena familiar». A partir de ese momento, comenzó a responder cuando la llamaban Ana, aunque aún no podía explicar por qué el nombre la afectaba de esa forma. Pero en marzo de 1986, algo sucedió que transformó este ya extraño caso en algo completamente inexplicable. Después de 6 semanas sin mejora en la memoria y sin ninguna pista sobre su identidad, Ana fue transferida al Centro de Rehabilitación del Estado de Arizona, una institución especializada en cuidados de largo plazo para personas con problemas neurológicos y psiquiátricos. El centro estaba ubicado en una zona semirural, cerca de 20 kilómetros al norte de Phoenix, rodeado por desierto y montañas bajas. Era una instalación moderna para los estándares de la época, con capacidad para 200 pacientes y un equipo multidisciplinario de médicos, psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales. Ana se adaptó rápidamente a la rutina del centro. Participaba en las terapias de grupo, mantenía su cuarto organizado y pronto se ofreció como voluntaria para trabajar en la biblioteca de la institución. El bibliotecario, señor Harold Chen, se impresionó con su conocimiento sobre catalogación
y su capacidad de ayudar a otros pacientes a encontrar materiales específicos. Lo que más llamaba la atención era su conocimiento detallado sobre la historia local de Arizona. Ana podía describir con precisión eventos históricos específicos de la región, ubicaciones geográficas exactas e incluso detalles sobre tribus nativas que no constaban en los libros disponibles en la biblioteca del centro. La doctora Sarah Williams, psicóloga responsable del caso de Ana, documentó meticulosamente estas demostraciones de conocimiento. En una sesión registrada en octubre de 1984, Ana describió con detalles impresionantes la ubicación de un antiguo sitio arqueológico apache en las montañas Superstition, incluyendo marcadores geográficos específicos que no podría haber aprendido en libros. Intrigada, la doctora Williams contactó al doctor Robert Hayes, arqueólogo de la Universidad Estatal de Arizona, para verificar la información proporcionada por Ana. Para sorpresa de todos, una expedición al lugar descrito resultó en el descubrimiento de artefactos nativos americanos que confirmaron la existencia de un campamento apache exactamente donde Ana había indicado. Ana también demostraba conocimiento peculiar sobre eventos climáticos específicos de la región. Podía describir con precisión patrones de tormentas de arena, épocas de floración del desierto y comportamientos de animales locales que normalmente solo personas criadas en la región conocerían íntimamente. Lo más desconcertante era su capacidad de predecir cambios en el tiempo con precisión casi sobrenatural. Podía sentir tormentas de arena que se acercaban horas antes de que los servicios meteorológicos emitieran alertas. Los funcionarios del centro comenzaron a consultarla informalmente sobre el clima, especialmente durante la temporada de monzones. Durante sus 2 años en el centro, Ana mantuvo una rutina consistente. Despertaba temprano, hacía caminatas por los jardines de la institución, trabajaba en la biblioteca durante la mañana y participaba en sesiones de terapia por la tarde. En las noches de cielo claro, pasaba horas observando las estrellas desde el patio exterior, pareciendo reconocer constelaciones y patrones celestiales. Los funcionarios notaron que tenía una afinidad especial con el desierto circundante. Durante las caminatas supervisadas en los terrenos del centro, Ana podía identificar plantas medicinales nativas y explicar sus usos tradicionales. Sabía qué cactus almacenaban agua, qué plantas eran comestibles y cómo encontrar agua subterránea a través de señales en la vegetación. Madrugada de marzo de 1986. Centro de Rehabilitación de Arizona. Ana estaba a punto de desaparecer de la forma más misteriosa posible. En la noche del 14 de marzo, Ana siguió su rutina normal. Cenó en el comedor, participó en la actividad recreativa nocturna y fue a su cuarto a las 21 horas, como siempre hacía. La enfermera nocturna, Sharon Martínez, hizo la verificación de rutina a las 23 horas y confirmó que Ana estaba durmiendo tranquilamente en su cama. El centro de rehabilitación tenía un sistema de seguridad básico para los estándares de 1986. Las puertas principales se cerraban electrónicamente después de las 22 horas, y un guardia nocturno hacía rondas cada 2 horas. Había algunas cámaras de seguridad, pero la tecnología de la época era limitada, y la calidad de las grabaciones dejaba mucho que desear. En la verificación de la 1 de la mañana, la enfermera Martínez encontró el cuarto de Ana vacío. La cama no estaba deshecha,
como si hubiera salido cuidadosamente sin perturbar las sábanas. Su ropa de dormir estaba doblada perfectamente sobre la silla y había puesto la ropa del día anterior. La alarma fue inmediatamente activada. El guardia de seguridad, James Patterson, revisó todas las salidas posibles. Las puertas principales aún estaban cerradas y el sistema de alarma no había sido activado. Las ventanas del cuarto de Anna estaban cerradas desde adentro y sería imposible salir por ellas sin dejar signos obvios. Las cámaras de seguridad del pasillo principal registraron a Anna caminando calmadamente hacia la salida, alrededor de las 2:15 de la madrugada. Usaba ropa normal del día y parecía saber exactamente hacia dónde se dirigía. Lo más extraño era que no demostraba ninguna prisa o sigilo. Caminaba como alguien que tenía todo el derecho de estar allí. La grabación más intrigante mostraba a Anna parada frente a la puerta principal cerrada. Por algunos segundos permaneció inmóvil. Luego extendió la mano hacia el panel de control electrónico. De alguna manera, la puerta se abrió. En la época, esto fue atribuido a una posible falla en el sistema, pero técnicos posteriores no pudieron explicar cómo había sucedido. La última imagen de Anna en las cámaras de seguridad la mostraba saliendo del edificio principal y caminando hacia el desierto. Después de algunos metros, simplemente desapareció de la vista de las cámaras exteriores, que tenían alcance limitado. Una operación de búsqueda fue inmediatamente organizada. La policía del condado de Maricopa fue activada a las 3 de la mañana, y un equipo de búsqueda y rescate fue movilizado al amanecer. Helicópteros de la Guardia Nacional de Arizona fueron requisados para barrer el área desde arriba. Durante 5 días, más de 100 personas participaron en la operación de búsqueda. Perros rastreadores fueron traídos para seguir su rastro, pero perdieron el olor apenas unos metros después del punto donde fue vista por última vez en las cámaras. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La búsqueda cubrió un radio de 50 kilómetros alrededor del centro. Especialistas en supervivencia en el desierto fueron consultados sobre las posibilidades de que una persona sola sobreviviera en el desierto de Arizona durante marzo, cuando las temperaturas nocturnas aún pueden caer drásticamente. Según los especialistas, sería extremadamente difícil para alguien sin equipo adecuado sobrevivir más de 2 o 3 días en el desierto, especialmente sin agua. Pero ningún cuerpo fue encontrado, ni señales de que Anna hubiera sucumbido a los elementos. El caso fue oficialmente clasificado como persona desaparecida, y Anna fue agregada a la base de datos nacional de personas desaparecidas. El detective Morrison, quien había trabajado en el caso original, fue nuevamente asignado para investigar, pero había pocas pistas que seguir. El caso permaneció muerto por 8 años, hasta que una enfermera jubilada hizo un descubrimiento que reabrió todas las preguntas. 1994. Un mercado común en Phoenix. Una enfermera reconoce un rostro que debería estar 11 años más viejo, pero no estaba. Margaret Foster había trabajado como enfermera en el Hospital General de Phoenix por más de 20 años antes de jubilarse en 1992. Era una de las enfermeras que había cuidado a Anna durante sus primeras semanas en el hospital en 1983. En la tarde de un sábado caluroso de mayo de 1994, Margaret estaba haciendo compras en el mercado Safeway en la avenida Camelback, cuando vio a una mujer en la sección de productos frescos
que la hizo detenerse inmediatamente. Era Ana. Estaba absolutamente segura. Margaret observó a la mujer discretamente por algunos minutos. Misma altura, mismo color de cabello, mismas características faciales distintivas, incluyendo una pequeña cicatriz en el mentón que Margaret recordaba claramente. Pero había algo perturbador. La mujer aparentaba tener exactamente la misma edad que Ana. Tenía en 1983. Cuando Margaret se acercó y dijo, «¿Ana?», la mujer se volteó con expresión de sorpresa genuina. Negó conocer a Margaret y se identificó como Carmen Rodríguez. Dijo que debía haber algún error, que nunca había visto a Margaret antes en su vida. Carmen mostró su licencia de conducir válida de Arizona, emitida en 1987, y una tarjeta de crédito con el mismo nombre. Todos los documentos parecían legítimos. Pero Margaret insistió en que era la misma persona que había cuidado en el hospital 11 años antes. Perturbada por el encuentro, Margaret contactó al detective Morrison, quien se había mantenido interesado en el caso incluso después de la jubilación. Morrison decidió investigar discretamente a esta Carmen Rodríguez. Lo que descubrió fue aún más intrigante. Carmen Rodríguez realmente existía legalmente. Tenía número de seguro social válido, historial de empleo consistente desde 1987 e incluso registros de pago de impuestos. Trabajaba como bibliotecaria en una escuela primaria y vivía sola en un apartamento pequeño en Tempe. Pero cuando Morrison intentó rastrear su vida antes de 1987, encontró un vacío completo. No había registros de escuela secundaria, universidad, empleos anteriores o direcciones residenciales. Era como si Carmen Rodríguez hubiera simplemente comenzado a existir en 1987. Morrison logró observar a Carmen discretamente en varias ocasiones. Definitivamente correspondía a la descripción física de Ana, incluyendo detalles específicos que recordaba claramente. La pequeña cicatriz en el mentón, una marca de nacimiento en la muñeca izquierda y una forma distintiva de las orejas. Cuando era cuestionada indirectamente sobre su vida antes de 1987 por personas que Morrison había instruido para hacer preguntas casuales, Carmen siempre daba respuestas vagas. Decía que se había mudado a Arizona desde otro estado para comenzar una nueva vida, pero nunca especificaba de dónde venía o por qué se había mudado. Lo más perturbador era que Carmen demostraba algunos de los mismos conocimientos específicos sobre la región que Ana había mostrado. Una colega de trabajo mencionó que Carmen conocía senderos oscuros en las montañas alrededor de Phoenix, y a veces hablaba sobre plantas del desierto con conocimiento impresionante. Desde entonces, residentes de Phoenix reportan avistamientos esporádicos de una mujer que corresponde a la descripción de Ana en diferentes lugares de la ciudad, siempre usando nombres diferentes, siempre con documentación válida, pero nunca con historial anterior verificable. En 1998, una mujer que se identificó como Lisa Thompson fue vista trabajando en una tienda de libros usados en el centro de Phoenix. El dueño de la tienda, David Chen, hijo del bibliotecario que había conocido a Ana en el centro de rehabilitación, inmediatamente reconoció a la mujer como Ana. Cuando su padre vino a verificar, confirmó la identificación. Pero Lisa Thompson también tenía documentación válida que databa apenas de 1995.
Trabajaba en la tienda hacía apenas algunos meses y se había mudado a Phoenix desde Las Vegas, aunque no podía proporcionar detalles específicos sobre su vida anterior en Nevada. En 2001, una maestra sustituta llamada María Santos trabajó brevemente en una escuela elemental en Scottsdale. Varios funcionarios de la escuela, incluyendo una ex colega del centro de rehabilitación, que ahora trabajaba en el sistema escolar, la identificaron como Ana. Nuevamente, María Santos tenía documentación válida que databa apenas de 1999. El patrón se repitió varias veces a lo largo de los años. Diferentes nombres, diferentes empleos, pero siempre la misma mujer, siempre con documentación legítima que comenzaba apenas unos años antes de cada avistamiento, y siempre aparentando la misma edad de cuando fue encontrada por primera vez en 1983. Lo más perturbador es que, según estos testigos, aparenta tener la misma edad de cuando fue encontrada por primera vez en 1983, 40 años después. En 2005, el detective Morrison, ahora totalmente jubilado pero aún obsesionado con el caso, organizó un encuentro informal con algunas de las personas que habían conocido a Ana a lo largo de los años. Margaret Foster, la enfermera; Harold Chen, el ex bibliotecario; la doctora Sarah Williams, ahora jubilada, y 2 funcionarias del centro de rehabilitación. Todos compararon sus memorias y concordaron unánimemente. La mujer que continuaba siendo avistada en Phoenix era definitivamente la misma persona que había sido encontrada en el desierto en 1983. Y todos concordaron en otro punto perturbador. No parecía haber envejecido ni un día. Morrison documentó privadamente toda esta información, pero nunca la hizo oficial. El departamento de policía había oficialmente cerrado el caso como persona desaparecida, y reabrirlo basándose en avistamientos sería problemático desde el punto de vista legal. En 2010, Margaret Foster, entonces de 82 años, tuvo otro encuentro con la mujer. Esta vez, se identificaba como Rachel Williams y trabajaba como voluntaria en un refugio para animales. Margaret se acercó y dijo directamente: «Sé quién eres. Eres Ana». La mujer se detuvo, miró a Margaret a los ojos por un largo momento y luego susurró: «Algunas personas están destinadas a permanecer sin nombre». Antes de que Margaret pudiera responder, se alejó rápidamente y desapareció entre la gente en el estacionamiento. Ese fue el único momento registrado en que la mujer hizo cualquier reconocimiento, incluso indirecto, de su verdadera identidad. Las autoridades mantienen el caso oficialmente cerrado, pero investigadores privados y entusiastas de misterios continúan recolectando relatos sobre la mujer sin nombre de Phoenix. El archivo original del caso, mantenido en el Departamento de Policía de Phoenix, es curiosamente incompleto. Morrison, antes de morir en 2015, confió a Margaret Foster que varias páginas del reporte inicial habían sido removidas de los archivos en algún momento durante los años 90. Cuando fueron cuestionadas, las autoridades policiales alegaron que las páginas fueron removidas por razones de seguridad, pero nunca especificaron qué tipo de información sensible podría estar contenida en ellas. Las teorías sobre el caso varían ampliamente. Algunos investigadores sugieren que Ana puede haber sido colocada en el Programa Federal de Protección de Testigos y que sus múltiples identidades son proporcionadas por el gobierno para mantenerla segura. Esto explicaría la documentación legítima
pero no explicaría por qué parece no envejecer. Otros proponen que sufre de una forma extremadamente rara de amnesia disociativa, creando nuevas identidades periódicamente como mecanismo de defensa psicológica. Pero especialistas en psiquiatría consultados sobre el caso argumentan que esta condición no explicaría su capacidad de obtener documentación oficial válida o su aparente falta de envejecimiento. Una teoría más controversial sugiere que Ana puede tener acceso a redes de falsificación de documentos extremadamente sofisticadas, posiblemente ligadas a actividades criminales organizadas. Pero esto no explica por qué elegiría vivir una vida tan discreta y por qué nunca ha sido asociada con ninguna actividad ilegal. La teoría más perturbadora, susurrada apenas en círculos muy específicos de investigadores, es que el caso de Ana puede representar algo que nuestra comprensión actual de la biología humana y del envejecimiento no puede explicar. ¿Cuántos de ustedes ya han estado en Arizona? ¿Cómo explicarían estos conocimientos imposibles? Déjenme en los comentarios qué creen que pasó con Ana. Entonces vamos a recapitular los hechos documentados. Una mujer sin pasado, encontrada en el desierto, con conocimientos imposibles sobre la región, que desaparece de una instalación segura y después reaparece décadas después sin haber envejecido, siempre con nuevas identidades legítimas, pero sin historial anterior verificable. Existen algunas explicaciones posibles. Programa de protección de testigos con identidades proporcionadas por el gobierno. Algún tipo de amnesia disociativa extremadamente rara, que permite la creación de múltiples personalidades. Acceso a redes sofisticadas de falsificación de documentos. O algo que nuestra comprensión actual no puede explicar. Pero una cosa es cierta. Todos los documentos oficiales confirman que esta mujer existe, que no tiene pasado verificable anterior a 1983 y que continúa siendo avistada en Phoenix, aparentemente sin envejecer. La verdadera identidad de la mujer sin nombre permanece como uno de los misterios no resueltos más antiguos de Arizona. Representa algo que desafía nuestra comprensión sobre identidad, memoria e incluso sobre el proceso de envejecimiento humano. Si viven en la región de Phoenix y ya han visto a alguien que corresponde a esta descripción, cuéntenme en los comentarios. Y si quieren más casos reales documentados como este, dejen el like, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. En el próximo episodio voy a contar sobre otro caso de identidad misteriosa que sucedió en el mismo periodo, pero esta vez en Texas. Y tenemos grabaciones de audio que nunca fueron divulgadas públicamente.